Robert Bennett, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en busca de riqueza e influencia, tenía todo lo que se podía desear, excepto paz. Desde fuera, su vida parecía perfecta, una vasta finca enclavada en el campo, hectáreas de cuidados jardines y una mansión llena de lujos. Pero mientras paseaba lentamente por los jardines, sentía que le faltaba algo, algo que nunca podría comprarse. Aquella mañana el sol brillaba con fuerza, proyectando largas sombras sobre los setos perfectamente recortados y los parterres cuidadosamente arreglados. El aroma de rosas y jazmines flotaba en el aire. Robert caminó despacio, saboreando el frescor de la brisa matinal. El jardín era su santuario, un lugar donde intentaba esconderse de los recuerdos que a menudo lo atormentaban, pero hoy era diferente. Al pasar junto al estanque, donde el resplandor del sol bailaba sobre su superficie, sus pasos se ralentizaron. Un sonido llegó a sus oídos, algo suave, casi como una melodía flotando en el aire de la mañana. Era una melodía que hacía años que no oía, pero que estaba tan grabada en su memoria como si hubiera sonado ayer. El corazón le palpitó con fuerza y por un momento le costó respirar. Era la canción que solía cantar Claire. Claire. Su mujer. Hacía 20 años que se había ido. Aquella canción, aquella dulce y suave nana que solía cantarle a Thomas, su hijo, antes de desaparecer, atormentaba todos sus pensamientos. El recuerdo de su voz le llenaba de una extraña mezcla de amor y dolor. ¿Cuántas noches había pasado despierto mientras los ecos de su risa y las carcajadas de su hijo llenaban las habitaciones vacías de su casa? Se le aceleró el pulso. Siguió el sonido, impulsado por una repentina esperanza tan irracional como desesperada. Al doblar la esquina del jardín, lo vio, León, el nuevo jardinero, agachado sobre un macizo de flores, tarareando la misma melodía, la misma inquietante melodía. Robert se quedó inmóvil. Su mirada estaba fija en el joven y en su mente se agolpaban las preguntas. Era imposible, ¿verdad? ¿Era realmente la misma canción, la misma melodía que Claire le había cantado a Thomas hacía tantos años? No tenía sentido. León era un desconocido que había contratado hacía solo unas semanas, un joven sin ninguna relación con la familia Bennett. Pero allí estaba, silbando una melodía que permanecía en la memoria de Robert. León levantó la vista, sintiendo la presencia de Robert. Su rostro se ensanchó en una cálida sonrisa mientras se enderezaba y se limpiaba las manos en los pantalones. «Buenos días, señor Bennett», dijo con voz ligera y amable. Había algo en ella que desarmaba, una calma que a Robert le costaba comprender. «Buenos días», León, respondió Robert, con voz uniforme, pero un poco más tensa de lo que pretendía. Sus ojos recorrieron al joven, observando sus rasgos, la mandíbula afilada, el pelo castaño y unos ojos que parecían mayores que sus 25 años. Se percibía en él a un hombre que había pasado penurias, y Robert no pudo evitar preguntarse por su pasado. Pero no era solo la presencia de León lo que le inquietaba, sino esa canción. «León», dijo Robert, con la voz ligeramente temblorosa, «¿esa canción, dónde la has oído?» La estaba silbando. Me recuerda a algo. ¿A alguien? León hizo una pausa, como si la pregunta le hubiera pillado desprevenido. Enarcó las cejas y pensó un momento antes de encogerse de hombros con indiferencia. «Oh, es solo una vieja melodía. Mi madre me la cantaba cuando era pequeño. Ella, bueno, ya no está». El tono de León se suavizó, la tristeza se coló en su voz. «No recuerdo mucho de ella. Solo esa canción. Es una de las pocas cosas que me quedan de ella». A Robert se le aceleró el corazón. «Tu madre se ha ido». Intentó mantener la calma, pero algo se agitó en su interior, algo a lo que no podía poner nombre. León asintió lentamente, sin mirar a Robert. «Sí. Era solo un niño. Desapareció cuando yo tenía unos 5 años. Apenas recuerdo su cara, pero aquella canción. La recuerdo como si aún me la estuvieran cantando. Eso es todo lo que tengo de ella ahora». Las manos de León se apretaron ligeramente y Robert notó que su boca se tensaba. Por un momento, una sombra brilló en sus ojos, una sombra que recordó a Robert la soledad que le había perseguido durante años. Los pensamientos de Robert se agitaron. Un hijo perdido. Una canción inalterada por el tiempo. El ritmo, la melodía, la edad, todo encajaba y,
sin embargo, la idea era demasiado complicada. ¿Sería posible? ¿Podría ser su hijo Thomas, que volvía a él después de tantos años? Robert se aclaró la garganta, la opresión en el pecho le dificultaba el habla. ¿Cuántos años tienes, Leon? 25, respondió Leon, todavía sin mirarle. ¿Por qué? La mente de Robert giró y las piezas se encajaron con una claridad aterradora. 25 años, exactamente la misma edad que habría tenido Thomas de haber sobrevivido. La misma edad que el niño que había perdido hacía tantos años. Robert parpadeó tenso y sus manos temblaron ligeramente. ¿Podría ser él? ¿Podría ser su hijo, adulto, delante de él? Luchó contra la creciente oleada de emociones y se centró en las palabras de Leon. «No recuerdas nada de tu padre, ¿verdad?», preguntó Robert con cautela. Leon negó con la cabeza. «No. Ni siquiera sé su nombre. Yo era solo un niño cuando mi madre desapareció. Ni siquiera sé si recuerdo algo más». Robert tragó saliva. Todo estaba tan cerca y a la vez tan fuera de su alcance. Todo en esta situación indicaba que Leon podría ser el hijo que creía haber perdido para siempre. Y, sin embargo, seguía habiendo dudas, demasiadas preguntas sin respuesta. «Leon», dijo Robert con voz gruesa, «tengo que hacer algo. Necesito saber más de ti. ¿Te importa?». Leon levantó la cabeza, encontrándose con su mirada por primera vez, y Robert vio algo familiar en aquellos ojos, algo dolorosamente cercano. «No me importa», dijo Leon en voz baja. «Yo tampoco tengo mucho con lo que contar. Pero, si quieres saberlo, te ayudaré. Ayudaré en todo lo que pueda». Cuando Robert se dio la vuelta, el peso de lo que acababa de oír le invadió como un pesado manto. Caminó hacia la casa, con la mente en blanco, y por primera vez en años sintió un débil pero inconfundible atisbo de esperanza. Podía ser él. Tenía que ser él. Aún no podía estar seguro, pero Robert Bennett iba a averiguarlo. Su hijo, si era realmente su hijo, estaba ahí fuera, y la verdad estaba a su alcance. Todo lo que necesitaba era el valor para hacer las preguntas adecuadas. Y así, respirando hondo, Robert puso en marcha un plan que desvelaría secretos enterrados desde hacía mucho tiempo. El viaje hacia la verdad acababa de comenzar. Los días pasaban lentamente, cada uno de ellos se alargaba mientras Robert reflexionaba sobre la posibilidad de que Leon resultara ser su hijo perdido hacía mucho tiempo. Al principio le había parecido una idea descabellada, una esperanza desesperada. Pero a medida que Robert observaba a Leon trabajar en el jardín todos los días, empezó a percibir una extraña sensación de reconocimiento. No era solo la forma en que Leon se sostenía, o el hecho de que sus rasgos faciales recordaban sutilmente a los recuerdos que Robert tenía de su propio hijo. Leon parecía encarnar el mismo dolor silencioso con el que Robert había vivido durante 2 décadas, la misma tristeza profunda y tácita que nunca podría borrarse. El jardín se había convertido en una prisión y un refugio para Robert. Pasaba más tiempo allí que en cualquier otra parte de la mansión. Era un lugar donde podía perderse en la fragancia familiar de las rosas, en el susurro de los árboles, en el zumbido de la vida que le rodeaba. Pero el jardín, con su belleza, ya no le proporcionaba la misma paz. Cada rincón le recordaba a su familia desaparecida, a Claire y Thomas, a la vida que habían perdido. Aquella tarde, cuando el sol empezaba a descender tras las copas de los árboles, tiñendo de dorado el exuberante verdor, Robert salió de nuevo al jardín. Por su mente rondaban los mismos pensamientos, ¿podría ser cierto? ¿Sería Leon Thomas? Pero las respuestas eran evasivas, más allá de su comprensión. Se acercó de nuevo a Leon, atraído por los movimientos seguros del joven que recortaba el seto con una precisión casi meditativa. «Leon», gritó Robert, rompiendo el silencio con su voz. El jardinero se enderezó y miró sorprendido a Robert, que estaba de pie a pocos metros, con las manos aún agarrando las tijeras. «¿Cómo van las cosas con el jardín?» «Van bien, señor Bennett», respondió Leon con una leve sonrisa en el rostro. «Esas rosas deberían florecer en un par de semanas. Es un placer trabajar aquí. El jardín es tranquilo». «Sí», asintió Robert, con voz distante. «Es un lugar tranquilo, en su mayor parte». Leon levantó la vista hacia él, intuyendo que los pensamientos de Robert estaban en algún lugar lejano. «¿Tiene algo en mente, señor?».
Robert dudó. Había tanto que quería preguntar, tanto que necesitaba saber, pero tenía que ser el momento adecuado. Tenía que proceder con cautela. Me preguntaba. Dijiste que tu madre te cantaba esta canción, ¿verdad? La voz de Robert tembló ligeramente, pero lo disimuló con despreocupación. ¿Recuerdas algo más de ella? ¿Algún otro detalle? ¿Algo más? León se tensó, con las manos apretadas alrededor de las tijeras de podar. Por un momento Robert pensó que tal vez había ido demasiado lejos, pero entonces los hombros de León se relajaron y respiró hondo. Solo recuerdo retazos, dijo León lentamente, su voz sonaba distante, como si los recuerdos se le estuvieran escapando. Creo que era rubia. Y siempre fue muy amable conmigo. Me cantaba esa canción todas las noches antes de acostarme, como siempre ha hecho desde que tengo memoria. León hizo una pausa, con la mirada perdida en la distancia, como si tratara de evocar nuevos fragmentos del pasado. ¿Pero un día desapareció? Ni siquiera sé cómo ni por qué. Simplemente desapareció. A Robert se le encogió el corazón. El dolor en la voz de León era inconfundible, crudo. Pero más allá de eso, los detalles eran demasiado cercanos para ser una coincidencia. Un chico que había perdido a su madre a la misma edad que Thomas cuando Claire desapareció. Robert sintió que la innegable conexión se hacía más fuerte y su pulso se aceleró. Sé que es una pregunta extraña, dijo Robert con la voz entrecortada, pero ¿recuerdas haber oído hablar de tu padre? O tal vez un nombre. Algo que pudiera ayudarme a entender mejor de dónde vienes. León le miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera considerando detenidamente la pregunta. Luego volvió a hablar, pero en voz más baja. Nunca le conocí. Mi madre nunca me habló de él. Se lo pregunté cuando era pequeño, pero me dijo que no era algo que pudiera explicar. Es extraño, pero nunca lo había pensado. Hasta ahora, supongo. Soltó una risita medio en serio. Siempre he tenido muchas preguntas sobre ella, pero nunca he encontrado las respuestas. Robert sintió un pellizco en el pecho al asimilar las palabras de León. El silencio entre ellos se hizo espeso y pesado. Las palabras de León, su reticencia a recordar o preguntar por su padre, todo parecía resonar en lo más profundo del alma de Robert. Cuanto más hablaba León, más se parecía al hijo que Robert había perdido, el hijo que le habían arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, igual que le habían arrebatado a Claire. Robert tragó saliva. Podía sentir el peso del momento presionándole. Creo que deberías enfrentarte a tu pasado, León. Te mereces aprender más sobre quién eres. Si alguna vez necesitas ayuda con eso, yo puedo ayudarte. León levantó la cabeza y miró a Robert, sorpresa e incertidumbre se leían en sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres ayudarme a saber más sobre mi pasado? Sí, dijo Robert, su voz era firme, pero podía sentir la emoción en ella. Quiero ayudarte a encontrar respuestas. Y tal vez, al hacerlo, ambos podamos encontrar la paz. León asintió lentamente, aunque aún había una sensación de duda en su expresión. No sé cómo será eso, pero... Gracias, señor Bennett. ¿Se lo agradezco? Robert asintió tenso, sintiendo surgir en él al mismo tiempo una oleada de esperanza y un profundo temor. Si León realmente era Thomas, si realmente era su hijo, entonces todo cambiaría. El pasado, el dolor, los recuerdos, todo volvería, y la vida que habían perdido podría estar de nuevo a su alcance. Mientras caminaba hacia la casa, sus pensamientos se agitaban. Su corazón se arremolinaba en un torbellino de emociones, pero un pensamiento le rondaba la cabeza, tenía que averiguar la verdad, le costara lo que le costara. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Por la noche, Robert llamó. No sabía cómo ni por qué, pero se dio cuenta de que no podía esperar más. Tenía que averiguar quién era León en realidad. Tenía que averiguar si aquel joven, aquel jardinero, era el hijo que había perdido hacía tantos años. Cuando sonó el teléfono, Robert sintió el peso de las revelaciones que se avecinaban presionándole. Pero no había vuelta atrás. La verdad parecía tan cercana, tan al alcance de la mano. La investigación había comenzado. Y con ella crecieron las esperanzas y los temores de Robert. Los días siguientes estuvieron llenos de una inquietud de la que Robert no podía desprenderse.
Cada vez que se cruzaba con León en el jardín, surgían en su mente preguntas que se acumulaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Era realmente su hijo? ¿Podría ser León, el joven que cuidaba con tanto esmero las rosas y los arbustos, el niño que había perdido hacía tantos años? Cada paso que daba Robert parecía acercarle más a una verdad que no estaba seguro de estar preparado para aceptar. Y, sin embargo, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de un modo que le resultaba imposible ignorar. Habían pasado 3 días desde su conversación con León. Robert había llamado a su detective privado, un hombre que le había ayudado en varios casos a lo largo de los años. La voz del detective al otro lado del cable era uniforme, pero Robert percibió la preocupación en su tono al explicarle la situación. Señor Bennett, dijo el investigador, he indagado en el pasado de León, como usted me pidió. Es extraño, pero he descubierto algunas cosas difíciles de ignorar. A Robert se le aceleró el corazón. ¿Qué quieres decir con extraño?, preguntó, con la voz tensa por la expectación. León fue abandonado en un orfanato cuando tenía 6 años. Sin papeles. Sin familia que lo acogiera. Lo único que le llamó la atención fue un pequeño medallón que llevaba consigo, un sencillo collar con motivos plateados. Confirmé que pertenecía a un niño que desapareció más o menos en la misma época que su hijo. Sigo indagando, pero creo que hay algo. Robert se recostó en la silla, el peso de la revelación le pesaba en el pecho. Era demasiado para ser una coincidencia. Demasiado para ignorarlo. El medallón era un sencillo collar de plata con un grabado distintivo. Exactamente el mismo que Robert le había regalado a Thomas hacía tantos años, y que había sido el compañero constante de su hijo. La idea de que León pudiera ser su hijo, Thomas, ya no era una esperanza descabellada, sino una posibilidad que se estaba volviendo aterradoramente real. En cuanto terminó la llamada, Robert fue directamente al jardín a buscar a León. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada momento que pasaba reflexionando sobre la situación le acercara más a una decisión que no estaba dispuesto a tomar. Cuando llegó al jardín, encontró a León arrodillado junto al parterre, cuidando las plantas con esmero, como si todo el peso del mundo no descansara sobre sus hombros. León, le dijo Robert, con voz llana pero cargada de emoción. El joven levantó la cabeza y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Señor Bennett, no esperaba que viniera hoy. ¿Va todo bien? Necesito preguntarte algo, León, dijo Robert, con una nota de urgencia en la voz. Algo importante. León se levantó y se limpió las manos en los pantalones. Por supuesto. ¿De qué se trata? Robert respiró hondo, y el aire a su alrededor se volvió de repente denso. ¿Recuerdas algo de antes de venir al orfanato? ¿Algo sobre tu madre o tu padre? La expresión del rostro de León cambió. Sus ojos, que antes habían estado tranquilos, se nublaron con una pizca de confusión. Le he contado todo lo que recuerdo, dijo en voz baja. Yo era solo un niño cuando ella desapareció. No tengo muchos recuerdos de aquella época. Todo está borroso. Robert se acercó, y la distancia entre ellos parecía reducirse a cada paso. No estaba seguro de cómo formular la siguiente pregunta, pero era necesario. León, necesito que lo pienses detenidamente. Lo que voy a preguntarte es difícil, pero necesito saberlo. ¿El medallón que llevabas de niño, de dónde viene? ¿Recuerdas algo de él? Al oír hablar del medallón, León se paralizó. Su rostro perdió color y sus ojos se hundieron en el suelo. Pareció sumirse en sus pensamientos durante un largo momento antes de hablar, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo no. Realmente no lo sé, dijo, con las manos temblándole ligeramente. Era algo que tenía. Recuerdo que me lo dieron, pero no sé quién. Siempre estaba conmigo. Pensé que tal vez era de mi mam. Pero no estoy seguro. A Robert se le aceleró el corazón. El medallón, el mismo que llevaba su hijo, había estado siempre con León. No era solo una joya, era un vínculo con el pasado, con todo lo que Robert había perdido. León, dijo Robert, con la voz tensa por la emoción. Creo que es hora de que aprendas algo importante. Este medallón. Justo cuando estaba a punto de revelar la verdad, fue interrumpido por el sonido del motor de un coche.
Robert se volvió hacia la entrada y Leon le siguió con la mirada. Un sedán negro se detuvo en el camino de entrada, del que salió inconfundiblemente su detective privado. A Robert se le encogió el corazón. Sabía que lo que estaba a punto de oír lo cambiaría todo. El investigador se dirigió hacia ellos con paso firme. Robert pudo ver la seriedad en sus ojos. Cuando llegó hasta ellos, no perdió el tiempo. Señor Bennet, comenzó el investigador en tono serio, he encontrado algo más. A Robert se le aceleró el pulso. ¿De qué se trata? Se trata de Leon, o debería decir Thomas. Las palabras golpearon a Robert como un relámpago. Hay más información sobre las circunstancias de su desaparición. El medallón que llevaba, el mismo que llevaba tu hijo, formaba parte de un caso que se silenció hace años. Aún no puedo explicarlo todo, pero parece haber una fuerte conexión entre Leon y su hijo. Robert sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se giró lentamente y miró a Leon, con un nudo en la garganta. Leon, y... Thomas, interrumpió Leon, con la voz temblorosa. Me llamo Thomas. ¿No es así? Robert no sabía qué responder, sus emociones se convirtieron en un torbellino de confusión y alivio. Creo que lo eres, dijo en voz baja. Creo que eres mi hijo. Leon no. Thomas lo miró fijamente, su rostro expresaba incredulidad y confusión. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Se le quebró la voz, y Robert vio la lucha en sus ojos mientras intentaba procesar la imposible realidad. Robert se acercó, con el corazón rebosante de una extraña e inexplicable alegría, pero también de miedo. Es una larga historia, Thomas. Y dolorosa. Pero te lo explicaré todo, te lo prometo. Con esas palabras, un pasado doloroso y enterrado durante mucho tiempo resurgió, y Robert se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. El peso de la revelación de Robert flotaba en el aire, denso e inflexible. El mundo a su alrededor pareció enmudecer, como si contuviera la respiración, esperando a que Thomas o Leon, como se hacía llamar, asimilara lo que acababa de decir. El joven se quedó inmóvil, mirando fijamente a Robert, con una mezcla de incredulidad, miedo y algo más, tal vez un atisbo de esperanza, pero era difícil saberlo. Thomas se levantó inseguro, con las manos cerradas en un puño a los lados y el medallón en la palma. Llevaba varios minutos en silencio y Robert notaba que la tensión entre ellos aumentaba a cada segundo que pasaba. El pasado que Robert había enterrado durante tanto tiempo salía lentamente a la superficie, amenazando con destruir todo lo que estaban intentando reconstruir. Thomas, dijo Robert, con voz más suave, tratando de salvar el abismo que de repente se había formado entre ellos. Sé que esto es muy difícil de aceptar. Créeme, yo tampoco lo esperaba. Pero no, estoy seguro que aquí hay algo. Algo más que una simple coincidencia. Thomas no respondió inmediatamente. Volvió a mirar el medallón que tenía en la mano y acarició distraídamente el grabado con el pulgar. No lo entiendo, murmuró, sacudiendo la cabeza. Si realmente soy tu hijo, ¿cómo es posible que no recuerde nada? ¿Por qué no puedo recordar nada de antes? Robert sintió el agudo pinchazo de aquella pregunta en lo más profundo de su pecho. Llevaba 20 años haciéndosela, desde el día en que Claire y Thomas desaparecieron sin dejar rastro. El trauma, el dolor, habían sido demasiado para su mente y los había enterrado en los rincones más profundos de su corazón. Pero con Thomas era diferente. Era solo un niño cuando todo sucedió. Los recuerdos o la falta de ellos eran solo el principio de la maraña de emociones que iban a desenredar juntos. No lo sé, respondió Robert con sinceridad. Pero creo que las respuestas siguen ahí. Te apartaron de nosotros. Y entiendo lo duro que es para ti cuando no sabes la verdad sobre lo que pasó. Pero te prometo que lo averiguaremos. Juntos. La mandíbula de Thomas se apretó y sus ojos se entrecerraron. ¿Qué pasó, señor Bennet? ¿Qué le pasó a mi madre? ¿Por qué me llevaron? La pregunta flotaba en el aire, lastrada por años de dolor sin respuesta. Robert sintió que se le hacía un nudo frío en el estómago. Había vivido demasiado tiempo en la incertidumbre de la desaparición de Claire. Nunca había sido capaz de enfrentarse de verdad a las fuerzas oscuras que habían destrozado a su familia. Ahora que Thomas estaba ante él,
Había llegado el momento de enfrentarse a esos demonios. Robert respiró hondo y habló, con la voz ligeramente temblorosa. Tu madre, Claire, también fue secuestrada. La secuestraron, igual que a ti. Los dos estábamos indefensos. He pasado los últimos 20 años buscando respuestas, buscando cualquier rastro de vosotros dos. Pero la verdad es, no sabía por dónde empezar. Ambos nos quedamos en la oscuridad, sin respuestas. Y los responsables, fueran quienes fueran, no dejaron ninguna pista. Thomas parpadeó y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que mi madre fue secuestrada? Y a mí también. Le tembló la voz al sentir el peso de la revelación. Pero, ¿por qué? ¿Qué querían de nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? A Robert se le encogió el corazón al ver la inocencia en la voz de Thomas y la confusión en los ojos de su hijo. Nunca le había contado toda la verdad a Thomas, nunca le había contado la horrible verdad sobre la oscuridad que había consumido sus vidas. Pero ahora parecía que no había forma de evitarlo. Si querían curarse, tenían que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Todavía no lo sé todo, dijo Robert, bajando la voz. Pero hay personas a las que llevo años investigando, que estuvieron implicadas en tu secuestro. Formaban parte de un grupo que se dedicaba a las adopciones ilegales. Se llevaban niños, incluyéndote a ti, y los vendían. Es difícil de creer, lo sé, pero he visto las pruebas. Hay una conexión entre tu desaparición y una red que lleva años operando. Thomas retrocedió como si aquellas palabras le hubieran asestado un golpe físico. Dio un paso atrás, con el rostro pálido y los puños apretados. ¿Quiere decir que me han vendido? Mi vida acaba de vendida. A Robert se le retorció el estómago, pero asintió lentamente. Sí, pero aún no conocemos todos los detalles. No sabemos quién está detrás ni por qué. Pero te prometo, Thomas, que lo averiguaremos. Conseguiremos las respuestas que te mereces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas permaneció inmóvil, asimilando la gravedad de lo que Robert había dicho. Su rostro permaneció ilegible y su mirada fija mientras comprendía la asombrosa verdad. Le habían robado a su familia, lo habían vendido cuando era niño, y no se había dado cuenta hasta ahora. ¿Cómo pudo alguien hacer eso?, preguntó Thomas en voz baja, con la incredulidad sonando en su voz. ¿Cómo pudieron llevarse al bebé? Ahora ni siquiera sé quién soy. He estado viviendo una mentira, creyendo que soy otra persona. A Robert se le encogió el corazón. Extendió la mano y la puso en el hombro de Thomas, no, en el de su hijo, y le dio un apretón tranquilizador. Eres alguien. Eres mi hijo. Y siempre lo has sido. Y sea lo que ocurrió en el pasado, quiero que sepas que nos ocuparemos de ello. Encontraremos a los culpables y nos aseguraremos de que sepas quién eres, quién has sido siempre. Al principio Thomas no dijo nada, pero Robert pudo ver la lucha en sus ojos. El peso de la verdad le presionaba, y Robert sabía que no le iba a resultar fácil aclararlo todo. Su hijo había vivido toda su vida con una identidad falsa, un pasado falso. Pero ahora les tocaba a ellos reconstruirlo pieza a pieza. Tras un largo momento de reflexión, Thomas levantó los ojos hacia Robert y su rostro se suavizó ligeramente. ¿Y mi madre? ¿Qué le ha pasado? Al mencionar a Claire, Robert sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella lo era todo para él, y él le había fallado. Durante años había vivido con la culpa de no haber sido capaz de protegerla ni a ella ni a Thomas. Ahora tenía la esperanza de encontrarla, pero esa esperanza encerraba muchos peligros. No lo sé, hijo. Pero te prometo esto, la encontraremos. Encontraremos a los hombres que os secuestraron a los dos y los llevaremos ante la justicia. Thomas respiró hondo y asintió lentamente, como si tratara de recobrar la compostura. Quiero ayudar, dijo, y había determinación en su voz. Yo también quiero encontrar a los hombres que hicieron esto. Necesito saber la verdad, por los dos. Robert sonrió, y el orgullo se reflejó en su rostro. Entonces lo haremos juntos. Nos enfrentaremos al pasado y a todo lo que venga después, juntos. Mientras los dos hombres permanecían en el jardín y los primeros rayos del atardecer proyectaban largas sombras sobre el césped, Robert sintió un pequeño rayo de esperanza.
El camino que tenían por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo le pareció que por fin iban por el buen camino. La verdad estaba llegando, y con ella la oportunidad de curar las heridas del pasado. El viaje para recuperar el pasado había comenzado en serio. Los días siguientes transcurrieron en el tenso silencio que se había instalado en la casa. Tras las revelaciones, el ambiente entre Robert y Thomas era tenso pero extrañamente tranquilizador. Los interrogantes seguían sin resolverse, arremolinándose a su alrededor como vientos que barren los extensos jardines de la finca. Pero por primera vez en años, Robert sintió una ligera sensación de paz. Su hijo, su verdadero hijo, estaba aquí, ante él, y juntos empezarían por fin a recomponer los fragmentos rotos de sus vidas. Para Thomas, el peso de la verdad era mayor que cualquier otra cosa que hubiera soportado. La vida que había vivido, sus recuerdos, su identidad, todo, se hizo añicos en un instante. Una verdad lo liberaba, pero también lo ataba a un pasado tan esquivo y doloroso como un sueño que se desvanece. Los días transcurridos desde la revelación habían estado llenos de emociones. Cada habitación de la casa le parecía extraña, cada objeto, cada rostro desconocido. Ya nada tenía sentido y, sin embargo, todo parecía demasiado familiar para ignorarlo. Robert se esforzaba por dar a Thomas la libertad que necesitaba, comprendiendo que el joven aún no se había dado cuenta de todo. Pero al mismo tiempo, Robert no podía ignorar la sensación de urgencia que le corroía. Tenía que actuar con rapidez, tenía que profundizar, porque las respuestas a las preguntas sobre su pasado estaban en algún lugar cercano, y cuanto más esperaran, más peligroso se volvería. Una tarde, Robert estaba sentado en su despacho, con la puerta cerrada para evitar miradas indiscretas. Había papeles esparcidos por la mesa, mapas, notas de investigadores privados, fotografías de tiempos pasados. La casa estaba en silencio. Thomas se había retirado a su habitación a primera hora del día, y Robert sabía que era señal de que su hijo seguía luchando contra la tormenta que llevaba dentro. Robert intentó calmarlo, consolarlo con palabras, pero sabía que para Thomas no existía una cura mágica para el dolor de la pérdida. No había respuestas fáciles. Sonó el teléfono, distrayendo a Robert de sus pensamientos. Alcanzó el auricular y su corazón latió más rápido, preparándose para cualquier noticia que viniera a continuación. Señor Bennett. Sonó la voz del investigador al otro lado. Tengo algo. Todavía no mucho, pero algo ya. Continúe, dijo Robert, inclinándose hacia adelante y agarrando el borde del escritorio con los dedos. He conseguido averiguar algunos nombres. El grupo que mencioné antes, los que están detrás de las adopciones ilegales y los secuestros, ha resultado estar más organizado de lo que pensábamos. Pero ahí está la dificultad. Hay un nombre que sigue apareciendo, Anke. La hemos relacionado con el grupo y parece haber desempeñado un papel central en toda esta operación. A Robert se le heló la sangre al oír ese nombre. Anke. La hermana de Claire. Su cuñada. Una mujer en la que confiaba. Esta revelación le golpeó como un puñetazo en el estómago. Él había sospechado algo, siempre había habido algo mal con Anke, pero esto era más de lo que podría haber imaginado. Una mujer que formaba parte de su familia, que había estado en su vida durante años, estaba implicada en algo que destrozaba su mundo. Anke, repitió Robert, con la voz ronca. ¿Estás seguro? El investigador dudó. Sí. Aún no está claro hasta qué punto estaba implicada, pero tenemos registros que la vinculan a varios negocios, todos ellos relacionados con este grupo. Aún estamos intentando confirmar su papel exacto. Pero si quieres saber más, puedo seguir investigando. No necesito que sigas indagando, replicó Robert, con voz grave pero feroz. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Averigua todo lo que puedas sobre ella y no omitas ningún detalle. Quiero saber hasta dónde ha llegado y si sigue implicada. Si lo está, tendremos que actuar con rapidez. El investigador accedió a continuar su búsqueda y, tras una breve conversación, Robert colgó el teléfono. Permaneció sentado en silencio durante un largo rato, sintiendo que el peso de lo que estaba ocurriendo recaía sobre él. Anke. La mujer en la que había confiado, la única persona que debería haber estado al lado de su familia, los había traicionado de la forma más imperdonable. Le robó a su hijo, lo vendió, se lo quitó todo. Thomas se merecía la verdad, pensó Robert.
Y Claire, dondequiera que estuviera, merecía justicia. A medida que pasaban los días, Robert vigilaba de cerca a Thomas, esperando poder darle el apoyo que necesitaba. Pero Thomas se volvía cada vez más retraído, recluyéndose en rincones tranquilos de la mansión. A veces parecía ensimismado, mirando el jardín o el sol poniente, como si intentara reconstruir una vida que nunca había conocido. A veces Robert lo sorprendía con el medallón en las manos, pasándole el pulgar por encima como si tratara de evocar recuerdos de las profundidades de su mente. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de un brillante color naranja, Robert encontró a Thomas en la biblioteca, con el rostro ensombrecido por una tenue luz. El joven estaba sentado ante el escritorio, con los dedos apoyados en una fotografía de Claire y él tomada muchos años atrás. Thomas tenía la mirada perdida, desenfocada, mientras contemplaba la imagen. «Hola», dijo Robert suavemente al entrar en la habitación. «¿Estás bien?» Thomas no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, el dolor brilló en sus ojos. «No lo sé, señor Bennet. No sé quién soy. Ni siquiera sé si todavía puedo llamarte, papá. Me parece equivocado. ¿Sabes?» Robert asintió, con el corazón dolido por el joven que luchaba con el peso de su identidad. «No tienes por qué llamarme así si no estás preparado. Pero eres mi hijo. Y estoy ahí para ti, necesites lo que necesites. No tienes que hacer esto solo». Thomas bajó la mirada a la fotografía de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pienso en mamá todo el tiempo. En su cara. A veces recuerdo su voz, pero ni siquiera recuerdo cómo era. No recuerdo lo que sentía al estar con ella. No recuerdo qué se sentía al ser feliz». El dolor en su voz era palpable, y golpeó a Robert hasta la médula. ¿Cómo podía alguien llevarse a un niño y desgarrar el tejido mismo de sus recuerdos? ¿Cómo podía alguien robar el vínculo que se suponía que unía a madre e hijo? «La encontraremos, Thomas», dijo Robert en voz baja. «Sé que es difícil, y sé que es insuperable. Pero la encontraremos. Nos aseguraremos de que se haga justicia y tú obtendrás las respuestas que necesitas. ¿Te lo prometo?» Hubo un largo momento de silencio. Thomas no respondió, pero sus ojos se suavizaron ligeramente al mirar a Robert. Se levantó lentamente y volvió a dejar la fotografía sobre la mesa. «No sé qué pasará después», dijo en voz baja. «Pero quiero encontrarla. Quiero saber qué le pasó a mi madre. Y quiero saber por qué nos pasó a nosotros. A mí». Robert dio un paso adelante y puso la mano en el hombro de su hijo. «Encontraremos las respuestas juntos. Nos aseguraremos de que nunca olviden lo que te hicieron. Y a Claire. No tienes que hacer esto solo, Thomas. No tienes que volver a hacerlo». Mientras el sol se ocultaba tras los árboles, proyectando largas sombras sobre la finca, permanecieron en silencio, padre e hijo, unidos por un pasado que ninguno de los dos podía cambiar, pero decididos a construir un futuro. El camino era incierto, pero cada día que pasaba Robert se daba cuenta de que la familia que habían perdido aún podía reconstruirse. Llevaría tiempo, llevaría curación, pero juntos encontrarían el camino. Juntos recuperarían lo que les habían robado. Y así, con un propósito renovado, Robert y Thomas se adentraron en el futuro, sabiendo que el viaje para descubrir la verdad y reconstruir sus vidas no había hecho más que empezar.